aquí estamos de regreso. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad que tienen los dueños de los animales por los daños que estos puedan causar. Creo que grafiqué de manera muy sencilla y puntual el tema del que vamos a platicar hoy. Está con nosotros Yesenia Castillo, que es máster en responsabilidad social y una abogada de mucho prestigio en nuestro país. Personalmente la recomiendo. Puedo hacerlo. Bienvenido, un placer tenerte por acá, Yesenia, con nosotros. Bueno, muchas gracias. Feliz año nuevo a toditos y es un placer como siempre, ¿verdad? Estar aquí en su casa y también que ustedes nos reciban en su casa. Efectivamente lo graficaste bien. A veces hablamos o abordamos aspectos relacionados con que vino determinado animalito, determinado animal y causó tal daño, pero qué responsabilidad más allá tenemos nosotros como dueños de ese animal por los daños que él causó. Por ejemplo, y quiero empezar con eso, ¿qué pasa si yo tengo, Alejandrita va con su perro al supermercado y le dicen, no puede entrar su perro aquí? Las empresas se reservan el derecho de hacerlo o no. Sí, es que, tenemos que también ubicarnos un poco de los lugares en donde puede estar permitido el ingreso de un animal y en donde no. Vos estás claro de que si vos vas a un supermercado, ¿qué hay? Alimento. Claro. Estamos hablando de higiene y seguridad y salubridad. ¿Qué sucede? Yo no puedo por permitirle el acceso a un animal que se exponga a la salud y la vida de otras personas. Es igual como que vayas a un hospital o un centro de salud o a UCI y querrás que ingrese la mascota de la persona que está entubada, que está en un área que está satanizada, creo que es la palabra o me equivoqué, pero sí que hay medidas de higiene en ese lugar que no puede permitirse que ingrese, ni siquiera nosotros podemos ingresar con la vestimenta que andábamos portando en la calle, tenemos que estar utilizando otro tipo de vestimenta para poder ingresar a determinados lugares. ¿Qué sucede aquí? A veces pasa que vienes y en tu vehículo andas a tu mascota, que puede ser un animal, puede ser, es un animal, pero estamos hablando de un perrito. ¿Y qué pasa? Andas a ese animal sin la protección correspondiente y lo dejas en la tina de la camioneta o del vehículo que ande. Ese animalito viene y reacciona cuando pasa a otra persona. ¿Y qué sucede? Te puede morder, te puede ocasionar lesiones visibles. Entonces, esas lesiones que te pudo haber ocasionado tienen consecuencias legales. Yo puedo venir y demandar al dueño de ese vehículo por las lesiones o los daños que me haya ocasionado a mí. ¿Por qué? Porque si vos vas a andar con tu mascota en tu vehículo y andas con un perro, tienes que dejarlo encadenado y andarlo con un bozal. Es decir, tú tienes que tomar las medidas pertinentes para que ese animal no cause un daño. Ahora, por ejemplo, si yo insisto en ese tema, estábamos viendo algunas imágenes de vacas en la calle. Sí. Que eso es muy común en nuestro país, pues, y bueno, sí han dado muchos accidentes. Recientemente conocimos de un accidente que además de la víctima humana lamentable, pues murieron los animales. ¿Los dueños tienen responsabilidad penal ahí? Recordemos que esto es de doble vía. Yo no puedo perder de vista que existe una ley de protección de los animales y en la que se establecen las responsabilidades civiles y penales de los dueños, pero de igual manera existe una ley que a mí como conductor de cualquier automóvil me implica que yo no puedo andar a determinada velocidad transitando por determinados sectores, es decir, se establece esas medidas. Yo no puedo andar a 120 kilómetros por hora en una zona que es a 60. Entonces, de igual manera yo tengo que ver si ¿cómo explicarte? Si en la zona en que yo estoy circulando se indicaba previamente de que yo tenía que transitar a 45 kilómetros por hora y andaba en 120. O por ejemplo hay señales, ¿no?, de tránsito que indican todas las señalizaciones, tráfico de animales, claro, tráfico de animales. Y yo no puedo perder de vista también en el país en el que vivo. Existe una ley en la que te indica o te señala o te establece, te ordena qué es lo que no debes de hacer, pero lamentablemente suceden. Entonces yo tengo que actuar de manera
oportuna y preventiva para no generar ese daño. ¿Por qué? Porque yo voy a tener esas responsabilidades civiles y penales. ¿Qué pasa? A veces vamos a un lugar, a una vivienda, y el animal, que supuestamente es un animal doméstico para estar en la casa, no es un animal para agredir. Yo no puedo preparar a una persona para que ataque a otra. No, existen escuelas especializadas, personas especializadas que, por ejemplo, los animales que son preparados por la policía o por el ejército para determinadas acciones, no es para lo que yo tengo preparado a mi animalito, a mi gatito, a mi perrito. No, hace poco también se hablaba de un gatito que sin querer vino, no se sabe qué sucedió, y con una uña degolló a su dueña. ¿Por qué? Porque que el instinto animal aparece de repente. Es cierto que el animal se va a comportar hasta determinada manera, de como tú lo eduques, pero si otra persona está asosando a ese animalito, entonces ahí ya no tienes responsabilidad tú, sino que tiene responsabilidad la otra persona. Es decir, si el animal está quieto, está tranquilo, pero yo vengo y empiezo a causarle un daño, el animal va a reaccionar. Y ahí no tiene responsabilidad el dueño, sino que la otra persona. De acuerdo. Pero sí soy responsable si vengo y en mi vehículo ando a mi perrito paseando y él reacciona, se quiere tirar por la ventana, o se hizo pipí, o se me hizo popó, y yo quiero, la reacción que yo también tengo no es la mejor, y le causo el daño o fallecimiento a otra persona por esa circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? La ley te dice que yo tengo responsabilidades civiles y responsabilidades penales por los daños que ocasione ese animal. Y ojo, estando en mi poder, aunque él haya huido o yo lo haya abandonado, la responsabilidad no cesa por eso. De acuerdo. Cesa o prescribe en un año. En un año, si yo no tomé acciones, ahí sí ya prescribe para que yo pueda accionar ante la vía correspondiente. Pero si no... De acuerdo. Lo más común de lo más común, por ejemplo, hemos visto también, a finales del año pasado, conocimos de 2 incidentes de los perros pitbull, por ejemplo, que uno fue contra su propio dueño. Pero ¿qué pasa cuando este daño es causado por un perro que se le sale? Hay responsabilidad de los propietarios. Así es, hay responsabilidad igual cuando andas paseando a esa mascota, a ese perro, sin importar la raza o el tipo. Siempre vas a tener responsabilidad. ¿Por qué? Porque la ley dice que tú eres el responsable por él y tienes que tomar las medidas correspondientes. Si tú sabes que ese animal, tú no tienes la fuerza para controlarlo, o está en celo, o cualquier otra circunstancia, tú no puedes andarlo libremente, o por lo menos protege a la otra persona poniéndole un bozal al animalito. Por ejemplo, muy común esto que los perros, la gente los salga con los perritos en la mañana o al final de la tarde en las calles, y ahí defecan en cualquier lado y dejan enfrente de tu casa. Creo que eso también no debería ser así. No, eso está prohibido. Dice la ley de que si tú eres el responsable de ese animal, tú tienes que tomar las medidas correspondientes para que no ensucien la vía pública y no molesten a tus vecinos. A veces suele suceder de que viene el dueño de un animal, lo suelta, lo deja para que haga sus necesidades y que después regrese a la casa. Y entonces vino y ese animal ensució en mi casa, que tal vez yo no tengo ningún tipo de mascota para evitarme esa circunstancia, y tengo que todos los días estar limpiando lo que me dejó el animal del vecino. De acuerdo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tomar en cuenta que el daño emergente que me está ocasionando ese animal, como es, digamos, me mordió el rostro y me dejó lesiones visibles, y soy modelo, que es lo que te platicaba anteriormente, ¿qué sucede? El daño emergente que me está ocasionando en ese momento, que económico, y las pérdidas económicas que voy a tener, que es el lucro cesante que voy a dejar de tener durante el tiempo de recuperación, lo va a tener que cubrir el dueño. De igual manera, si esa persona vino y me ocasionó un daño en otras partes de mi cuerpo que impliquen hospitalización, que impliquen tratamiento ambulatorio y el tiempo de reposo que voy a tener, todo eso lo tiene que cubrir el dueño del animal. ¿A dónde debería de acudir en caso que yo me sienta afectado?
por eso te decía, si estamos hablando de un daño o una lesión visible y permanente en mi rostro que va a ocasionarme ese daño emergente y ese lucro cesante, entonces yo voy por daños y perjuicios a la vía, a los tribunales civiles. De acuerdo. ¿Okay? A presentar mi correspondiente demanda. De si acuerdo. no, voy a la policía, si estamos hablando de otras acciones que se cometieron, para que sea el Ministerio Público el que me represente. Ya sé que siempre voy a los tribunales, pero esta vez en materia penal. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos con esa información valiosa. ¿Cómo la encontramos, por favor? Sí, bueno, ustedes saben que su casa está ubicada en los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, sino al 8396-4517, que siempre es un gusto atenderles. Y con ello nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.